¿Qué te decían los médicos? Que esta era una enfermedad que no se curaba. Había mucha gente que me decía, así se va a quedar, ella ya no va a poder caminar. La doctora no lo podía creer, dijo, qué increíble, algo pasó aquí, esa enfermedad se secó. Filipenses 4:4 es la antífona de iniciar la Santa Eucaristía que nos hablaba a nosotros hoy la iglesia. Y dice, estén siempre alegres, os lo repito, estén siempre alegres porque el Señor viene pronto. Y entonces tenemos que tener una alegría en nuestra vida por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y precisamente nos estamos preparando para eso, para recibir al Señor Jesús. Y más que ponerlo en un pesebre, que qué bonito recordarlo, desde San Francisco de Asís en adelante venimos recordando nosotros al Señor en su nacimiento, poniéndolo en un pesebre. Más que poniéndolo en un pesebre, lo tenemos que poner ¿dónde? En nuestro corazón. Precisamente, mis hermanos y mis hermanas, la liturgia de la iglesia para este día nos ha permitido a nosotros escuchar unas lecturas bastante interesantes. Vean, el Evangelio de San Mateo ha sido tomado del capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, que nos habla a nosotros acerca de la pregunta de Juan el Bautista y el testimonio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta pregunta de Juan el Bautista nos da pie para ponerle un título a esta predicación, a esta homilía, y le podemos llamar, como le llamó un sacerdote que yo quiero mucho, que he leído mucho y que pido su intercesión donde quiera que se encuentre, que se llama el Padre Emiliano Tardif. El Padre Emiliano tiene un libro que se llama Jesús es el Mesías. Así se llama el libro. Jesús es el Mesías. Y habla precisamente acerca de esta pregunta que tiene el Bautista. Y el Padre más o menos desarrolla la siguiente idea. Juan el Bautista sabía quién era nuestro Señor y Salvador Jesucristo por varias razones. Primero, porque el Mesías tenía que ser un hombre. Segundo, porque tenía que nacer en Belén. Tercero, porque tenía que venir de una virgen. Cuarto, porque tenía que venir de la casa de David. Quinto, porque sobre él se posará el Espíritu Santo. Vean qué bonito esto. Todo lo sabía el Bautista. El Bautista sabía esto más que cualquier persona de la época. ¿Por qué? Escúcheme muy bien. ¿Por qué Juan el Bautista sabía que tenía que ser el Mesías un hombre? ¿Por qué? Porque hay un texto que se llama el protoevangelio. ¿En dónde encontramos ese protoevangelio? ¿En dónde? En Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. En estos días, escúcheme muy bien, meditábamos acerca de la solemnidad de la Inmaculada. ¿Se acuerdan? El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. ¿Y cuál era la primera lectura para esta solemnidad de la Inmaculada? ¿Cuál era? Génesis en el capítulo 3. Y meditamos algo acerca de esto. Génesis en el capítulo 3 nos dice a nosotros lo siguiente, que Dios aprovecha la caída de nuestros primeros padres para anunciarnos un Redentor, para anunciarnos al Salvador, para anunciarnos al Mesías. El primer anuncio del Evangelio, es decir, de la buena nueva, del Mesías, del Salvador y del Redentor, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti
y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Y habla en masculino. Dice, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Mesías tenía que ser un varón, un hombre. Y dice la Biblia, él te pisará la cabeza. Vea qué bonito esto, el linaje de la mujer, un varón. Eso lo sabía ¿quién? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un judío, excelente judío, y todo judío era un conocedor de las Escrituras. Entonces, como todo judío, sabía que el Mesías tenía que ser un varón, un hombre. Pero vea que hubo gente en la época que no sabía en dónde había nacido el Mesías. Sabían por una profecía. Miqueas en el capítulo 5, versículo 1, dice Miqueas 5:1 que el Mesías tiene que salir de Belén. Le voy a leer Miqueas 5:1. En cuanto a ti, Belén Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes serán antiguos desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde tiene que salir el Mesías? ¿De dónde? Tiene que nacer ¿en dónde? En Belén. Pero ¿cómo le llamaban a Jesús? ¿Jesús de dónde? De Nazaret. La gente creía que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había nacido ¿en dónde? En Nazaret. Pero en Nazaret no nació. Él nació ¿en dónde? En Belén. Pero huyéndole a un hombre malo llamado Herodes, se fueron a vivir ¿a dónde? A Egipto. Y en Egipto vivieron los primeros 3 años y medio de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que muere el rey Herodes, Dios le habla a José en sueños y le dice que vuelva a la tierra prometida, que vuelva, y entonces se van a vivir a Nazaret, donde se crió, pero no donde nació. ¿Me hago entender o no? Sí. ¿Qué dijo Natanael? ¿Qué dijo? Es importante saber porque ese era el pensamiento de los judíos. ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Sí o no? Pero ¿en dónde había nacido el Mesías? ¿En dónde? En Belén. ¿Y Juan el Bautista lo sabía? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Vea qué bonito esto. Segundo signo del Mesías, nacido en Belén, Juan el Bautista lo sabía. ¿Por qué? Porque al interior de la familia se conocía aquella historia. ¿Cuál historia? Que había nacido en Belén, pero le había tocado salir huyendo hacia Belén por causa de la violencia de la época despertada por el rey Herodes. Tercer signo del Mesías, ¿cuál era? Que el Mesías tenía que nacer de una mujer virgen. Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nos va a decir a nosotros esta profecía. Y vea que esta profecía tenemos que entenderla muy bien. Dice Isaías 7:14, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Vea, el mismo Señor, nadie le pidió ninguna señal. El mismo Señor dice, he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mírenme aquí. La Biblia dice que de una ¿qué? ¿Una qué? Más fuerte, ¿una qué?
Por acá escuché yo virgen. El Antiguo Testamento no dice que una virgen. Dice que una doncella. Otras traducciones dicen una señorita, una dama, de una mujer, niña. Nacerá uno que le llamarán el Emanuel. ¿Cuántos nacerán? ¿Cuántos? Le vuelvo a leer la profecía. Hermano cristiano no católico, pastor evangélico, protestante. Escuche la profecía, escúchela. Vea la profecía, escúchela. Dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo que le pondrán por nombre Emanuel. ¿Cuántos hijos va a tener la doncella? ¿Cuántos? Y entonces, ¿por qué los hermanos evangélicos dicen que la Virgen María tuvo más hijos? Si la profecía dice que tuvo uno. Ahora algunos dirán, padre, pero es que la Biblia no dice virgen. Resulta que una mujer virgen para un judío no tenía ningún valor. ¿Cuál era el valor de la mujer en la época? ¿Cuál era el valor? Que la mujer diera ¿qué? Muchos hijos. Una mujer estéril y una mujer virgen no tenía ningún valor al interior del pueblo de Israel. Porque la grandeza de la mujer era que diera a luz. Y vea, sin embargo, cómo el Señor promete que de una doncella se va a nacer uno, a que le pondrán por nombre, ¿quién? Emanuel. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, vamos a ver el Evangelio de San Mateo, cómo le da cumplimiento a esta profecía. Escúcheme muy bien, qué es lo que nosotros estamos viviendo en la Iglesia Católica. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María, ¿cómo se llama su madre? María. Más fuerte. María. Por última vez. María. Su madre María estaba desposada con José. ¿Estaba qué? Desposada. ¿Qué significa estar desposada? Significa estar prometida, comprometida, ofrecida en matrimonio, pero no vivían juntos. Y la Biblia lo dice, su madre María estaba desposada con José y antes de vivir juntos, ¿antes de qué? Más fuerte. ¿Antes de qué? Entonces que no vengan los hermanos protestantes a hablar mal de mi madre, la Santísima Virgen María. Porque la Biblia es clara, estaba ofrecida, desposada, comprometida con José. Y antes de vivir, ¿qué pasó antes de vivir juntos? Se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu. Santo. Por obra del Espíritu. Santo. Más fuerte, por obra del Espíritu. Santo. Fuerte el aplauso a nuestra Madre, la Virgen María. La mujer llena del Espíritu Santo. Nosotros conocemos un poco más de esta historia, porque en el evangelista Lucas, que nos habla de la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 37 y 38, encontramos la Anunciación. Léanlo con más detenimiento, cómo Dios envía al ángel Gabriel, que era el evangelio que leíamos el 8 de diciembre. Ahí está en mi canal de YouTube para que vean esta predicación que me regaló el Señor tan bonita para todos ustedes. Cómo Dios Padre envía al ángel Gabriel a aquella niña de 14 o 15 años a preguntarle que si ella quería ser la madre del Mesías, la madre del Hijo Santo de Dios, la madre de Dios. La Teotocos, dice la Iglesia Católica, en el tercer concilio ecuménico del año 431, llamado el Concilio de Éfeso, donde la Iglesia Católica instituye, estipula y le da a la Santísima Virgen María el título y un dogma que es Santa María, Madre de Dios. Qué bonito esto. El Evangelio de San Mateo no tiene esos detalles tan bonitos que tiene Lucas de la Anunciación. Y dice, vea, su marido, José, era un hombre justo. La palabra justo se puede traducir como santo. ¿Cómo se traduce la palabra justo? Santo. Un hombre justo, un hombre santo,
pero no quería difamarla y resolvió repudiarla en privado. ¿Por qué repudiarla en privado? Porque si la repudiaba en público, ¿qué pasaba? Yo se los expliqué, vean la homilía de YouTube del 8 de diciembre. Si la repudiaba en público, le aplicaban Levítico 20:10. Y Levítico 20:10 dice: a la adúltera, una mujer que salga embarazada fuera de su matrimonio, la lapidarás, la sacarás afuera de la ciudad y la matarán. Si usted hubiera repudiado a la Virgen María en público, a la Virgen la hubieran matado a pedradas. Y la Virgen María estaba dispuesta a que la mataran. ¿Y saben por qué? Porque es una mujer de fe, porque había puesto su fe en el Señor. Y la Biblia dice que nunca se ha oído que alguien que ponga la confianza en Dios salga defraudado. Y la Virgen María sabía que si ella ponía la confianza en el Señor, aunque la mataran, Dios la iba a resucitar para que ella fuera verdaderamente la madre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a nuestra Madre Santa. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Hermano, qué grandeza de la Virgen, qué fe tan tremenda. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener esa fe de decir, doy mi vida por Jesús? Ay, hermanos, en la época de los cristeros vemos unas historias hermosas, ¿cierto? Cómo ponían su fe y entregaban su vida. Pero hoy en día es tan triste ver, hermanos, que nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra alma al diablo antes que vivir un problema. Y algunos dirán, ¿verdad, padre? ¿Por qué dice eso? ¿Cuánta gentecita en medio de un problema le da culto a la muerte? Un ejemplo. ¿Y por qué la gentecita le da culto a la muerte? ¿Por qué? Porque tienen un problema, una enfermedad, alguna crisis económica en la familia y terminan adorando la muerte, hermanos. ¿Y saben qué significa adorar la muerte? Significa pactar con el demonio. Venderle su alma al diablo, hermano. El que le da culto a la muerte le vende su alma al diablo y le consagra a su familia al demonio, hermanos. Y uno te pregunta por qué, por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, por algo, una situación económica. Y ahí está la gentecita, hermanos, vendiéndole su alma al diablo. Hoy en día la gente prefiere venderle su alma al diablo que entregarle su vida al Señor. Vea que al santo Job, la esposa de Job le decía, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sabe qué respondió el santo Job? Pues aunque Dios me matara, en Él seguiré esperando, dijo el santo Job. Y nosotros tenemos que repetir, hermanos, esto. Aunque me pase lo que pase. La Virgen María puso la fe en el Señor porque nunca se ha oído que alguien que ponga la confianza en Dios salga defraudado. Y usted y yo no vamos a ser los primeros. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y después profundizaremos en San José. Se puede decir mucho de San José y no pronunció ni una sola palabra en el Nuevo Testamento. Vea qué grandeza. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, en el capítulo ¿qué? 7, versículo ¿qué? 14. ¿Qué dice Isaías 7:14? De la doncella nacerá uno, a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Mírenme aquí y abran sus oídos. Escúchenme, lean conmigo este versículo de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Vea el cumplimiento de la profecía que da el evangelista San Mateo. O dije mal, vea el cumplimiento de la profecía que da el Espíritu Santo a través del evangelista San Mateo. Escuchen, dicen, ved que la Virgen, ¿que la qué? ¿Quién dándole el cumplimiento a esta profecía dice que esta doncella es una virgen? ¿Quién?
el Espíritu Santo a través de ¿quién? De San Mateo. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz ¿cuántos? ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué los evangélicos dicen que la Virgen María tuvo más hijos, hermanos? Si no solamente Isaías lo profetizó, sino que en el cumplimiento dice que dará a luz un hijo. Vea qué interesante. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esto no lo dice Isaías, lo dice San Mateo. Vea lo que significa el Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué dicen que la Virgen María no es madre de Dios? Si el Emmanuel es Él, Dios con nosotros. Un aplauso al Emmanuel. Lo esperamos en medio nuestro. El Bautista sabía, escúcheme muy bien, que el Mesías era un hombre. Sabía que había nacido en Belén y sabía que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa historia se escuchaba al interior de la ¿qué? De la familia de Jesús. De su prima Isabel, que es la mamá del Bautista. Una virgen. Esto no lo sabía la gente tal vez de la época, pero el Bautista sí que lo sabía. Y lo sabemos nosotros por revelación, porque está verdaderamente en la palabra de Dios. ¿Me hago entender o no? Sí. Cuarto, sabía como buen judío que tenía que venir de la casa de David. Si ustedes leen conmigo, segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo del 12 al 15, ustedes van a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, que el rey David quiere construirle un palacio al Señor. Y entonces Dios le manda una profecía a través de el profeta Natán. Y dice, segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vea que el ángel Gabriel le había dicho a la Virgen María en San Lucas capítulo 1 versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? De Dios. En la profecía se está hablando de un padre y un hijo, ¿sí o no? Sí. Vea lo que le había dicho, dice, vea. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono, el que consolidará el trono de David. Es decir, tiene que venir de la casa de David. Y escúcheme muy bien, nosotros sabemos que desde la genealogía por San José, el padre adoptivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, asume la paternidad, porque ¿quién le pone el nombre a Jesús desde el Evangelio de San Mateo? ¿Quién? ¿Quién le pone el nombre a Jesús según el Evangelio de San Mateo? ¿Quién? ¿Quién le pone el nombre a Jesús según el Evangelio de San Lucas? ¿Quién? La Virgen María. Desde Lucas, ¿quién le pone el nombre a Jesús? ¿Quién? La Virgen. Pero desde San Mateo, ¿quién le pone el nombre a Jesús? San José.
al ponerle el nombre a Jesús, San José, lo adopta como su propio hijo de la casa de David. Por eso dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Su marido José era justo y no quería repudiarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Sí me hago entender o no? Entonces Juan el Bautista sabía que nuestro Señor Jesucristo pertenecía a la casa de David. ¿Sí o no? Sí. Era algo que sabía, que era un varón que había nacido de Belén, en Belén, de una virgen, de la casa de David. Hay otra profecía acerca del Mesías. Isaías 61. En el capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Isaías? En el capítulo 61, versículo 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, y me ha enviado a vendar los corazones rotos. Esta profecía dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes se acuerdan cuando el Bautista estaba bautizando por allá al otro lado del Jordán, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegó a que Juan el Bautista lo bautizara, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el Bautista a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Que él no era digno de ¿qué? De bautizarlo, ni de desatarle la correa de las sandalias. ¿Y qué le dijo el Señor al Bautista? ¿Qué le dijo? Déjalo así por ahora, conviene que cumplamos con la palabra. ¿Sí o no? Sí. Y entonces el Señor bajó a las aguas bautismales. ¿Para qué bajó el Señor a las aguas bautismales? Si el bautismo del Bautista era un bautismo de conversión, era un bautismo de arrepentimiento. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, ¿por qué bajó el Señor a las aguas bautismales? Por dos razones. La primera, para asociarse con nosotros, y la segunda, para inaugurar el bautismo para nosotros los cristianos. ¿Verdad qué bonito esto? Y cuando el Bautista puso el agua sobre el Mesías, sobre el Señor, sobre el Rey, se escuchó una voz que era el Padre, hablando del Hijo, dando testimonio: este es mi Hijo. ¿Y bajó quién? ¿En forma de qué? Bajó el Espíritu Santo, se posó ¿sobre quién? Sobre él. Y fue el testimonio del Bautista. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, el Bautista sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sí o no? Sí, sabía. ¿Por qué? Porque había sido testigo. Y vea que todos los signos del Mesías se cumplían en él. Primero, un varón, Génesis 3:15. Segundo, nacido en Belén, Miqueas 5:1. Tercero, de una virgen, Isaías 7:14. De la casa de David, segunda de Samuel 7:12. Y sobre el cual estaba posado el Espíritu Santo. Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Y todos los textos que encontramos nosotros acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero faltaba un signo. Una sola cosa. Le faltaba al Mesías presenciar, vivir y saber al Bautista para saber que Jesucristo era el Mesías. ¿Y cuál era esa cosa que le faltaba, esa profecía que le faltaba? Y la encontramos nosotros en el Evangelio de hoy. Mírenme aquí. Dice: Juan, que estaba en la cárcel, había oído hablar de las obras del Mesías. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque Herodes lo había encarcelado. Porque Juan le decía que estaba viviendo ¿en qué? En adulterio. Que se había casado con la mujer de su hermano. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, como no le gustaba esta predicación tan dura, lo metió a la cárcel. ¿Por qué?
Cuando un hombre de Dios habla y usted no quiere escucharlo, hoy en día los quitan vetándolos, persiguiéndolos, hasta matándolos. Herodes encontró una primera manera de quitarlo del camino, que fue metiéndolo a la cárcel y después le quitó la vida. Vea lo que dice. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle. ¿Qué mandó a preguntar Juan el Bautista? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué le mandó a preguntar? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista le mandó a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, el prometido, el que tenía que venir, un hombre nacido de Belén, de una virgen, de la casa de David, sobre el cual se posara el Espíritu Santo. Le mandó a preguntar si él era el Mesías. Y vean lo que dice la Biblia, vean. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. ¿Qué es lo que oyen y ven? Escúchenme muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de la primera lectura que escuchamos hoy en la Santa Misa? ¿Sí o no? ¿De dónde era tomada? No se acuerdan. Isaías en el capítulo 35. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 35? Es una profecía del Mesías. Se lo voy a leer. Entonces te despegarán los ojos de los ciegos. ¿Los qué? Y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Es decir, la profecía de Isaías acerca del Mesías es que el Mesías iba a venir a instaurar el reino de Dios a través de signos portentosos en los enfermos. ¿Y qué dice el Señor y Salvador Jesucristo? Vayan, díganle, cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Versículo 5, Mateo 11:5. Los ciegos, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se les anuncian a los pobres la buena nueva. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor no le dio otra respuesta, no dijo, sí, yo soy el Mesías. El Señor le dio un cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 35, versículo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque lo último que le faltaba ver y saber al Bautista era el cumplimiento de la profecía de Isaías, y el Señor le da un cumplimiento para que le cuenten a aquel hombre llamado Juan el Bautista, que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y van y le llevan la noticia al Bautista, y tal vez el Bautista repite como aquel anciano Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Jesús es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías, hoy vamos a pedirle al Rey de Reyes, el Señor de Señores, que esa profecía se cumpla en nuestra vida. Hermanos, que nosotros salgamos sanos y libres de este lugar. Vea lo que dice la Biblia de Jerusalén en este comentario tan bonito. Vea, el reino de Dios no se inaugura por un estallido de poder como esperaban los judíos. El reino de Dios se inaugura por los beneficios de la salvación, de la sanación que nos trae el Señor. Hoy pidámosle al Señor que nosotros de este lugar salgamos sanos. ¿Cuántos hermanitos vienen enfermos? Algunos en silla de ruedas, algunos con diferentes enfermedades. ¿Cuántos vienen oprimidos por el demonio?
Usted que viene enfermo, oprimido, pasando por diferentes situaciones adversas en la vida, usted lo único que tiene que hacer hoy es reconocer el poder del Señor y pedirle al Señor que Él sea el que lo sane. Vea que aquí antes de entrar a la misa me encontré con el hermano Demetrio, que estaba entrevistando a una niña llamada Fátima. Esta niña llamada Fátima tenía una enfermedad terrible, tenía esclerosis múltiple. Y esta enfermedad de esclerosis la había postrado a una silla de ruedas, hermanos. La ciencia médica no sabía qué hacer. La niña está aquí, vea, levántate Fátima, ya no viene inválida. Véala, caminando para la gloria y honra del Señor. Camina Fátima, para que la gente vea este testimonio tan grande, que Jesús es el Mesías. Ven Fátima para aquí en el nombre del Señor, ven. Súbete aquí al altar conmigo en el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes escuchen este testimonio de la grandeza del Señor, porque Jesús es el Mesías que sigue sanando, liberando y bendiciendo a su pueblo. Ven, pequeña Fátima. Ya dije tu nombre. Quiero que le cuentes en unas cortas palabras el testimonio tuyo a estos hermanos que te escuchan. ¿Qué te decían los médicos? Que esta era una enfermedad que no se curaba, que no se podía, no había una cura. Para la ciencia no, pero para Dios sí. Bueno, ¿y tú cómo estabas, hermanita Fátima? ¿Cómo estabas? ¿En una silla de ruedas donde te conocimos? ¿Cuánto duraste ahí en esa silla de ruedas? Como 3 meses, 4. Y los médicos no podían explicarte. ¿Qué te decían los médicos? Pues había mucha gente que me decía, así se va a quedar, ella ya no va a poder caminar. Yo con la fe de que sí podía. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Para lo que la ciencia es imposible, para Dios es posible. Amén. Fátima, y tú viniste a una oración y el Señor te levantó. Cuéntanos qué pasó. En ese momento Dios me tocó, me dijo no te preocupes, todo va a estar bien, tú ten fe en mí. Yo puse toda mi fe en Él. En ese tiempo tenía una tía que estaba enferma. De hecho, cuando pasé a tocar el Santísimo me dijeron, pido por tu salud. Yo no pedí por mi salud, pedí por la de mi tía. Dije, Dios mío, tú vas a actuar en mí, tú haz lo que quieras con mi tía, puedes llevártela si tú gustas, para que ella no sufra. Ella ya no está aquí, ella ya está con Dios, allá feliz. Muchos, para lo que hay veces que muchos piensan, ven a la muerte de una manera dolorosa, pero para mí la muerte es ir a otra vida, es ya no sufrir, es ya estar bien, estar junto a Dios, estar feliz, bailando y gozando. Amén. Hermanita Fátima, ¿en esta hora santa el Señor te levantó o cómo fue tu sanación? Fue lenta. En ese momento el hermano Demetrio me paró, me llevó a dar la vuelta por el altar, toqué la custodia, me bajó, me dijo, en unas semanas esta niña caminará, véanla bien, y va a ser un testimonio y aquí estoy. Bueno, y entonces tú fuiste al médico y te hicieron los exámenes, ¿y qué dijo el médico? La doctora no lo podía creer, dijo, qué increíble, algo pasó aquí, esa enfermedad se secó, ya está inactiva esas lesiones. ¿Por qué? Porque mi mayor medicina fue la fe y mi Señor. Fuerte el aplauso al Señor que ha sanado a esta niña. Gracias, Fátima. Ve con Dios, hija. Baja sola esas escaleras porque Dios te ha sanado. Amén. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Más fuerte, Jesús es el Mesías. Y si Dios es el Mesías, viene a sanar, a liberar, ha hecho milagros en esta niña. Estábamos en esta hora santa aquí en la capilla cuando vino en silla de ruedas. Estábamos dirigiendo la hora santa y vea cómo la levanta el Señor, hermanos. Si Dios puede hacer estos milagros en esta niña y en tanta gente que ha recibido, Dios también puede obrar maravillas en usted y en su familia, porque Dios es Dios y para Dios nada hay imposible. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Pidámosle hoy con fe, a través del corazón de la Virgen María, que esta profecía de sanación y de liberación se cumpla en nuestra vida y en nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.